Muy buenas tardes. Os damos la bienvenida a una nueva sesión de los primeros encuentros con Abenu Mella, organizados por el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales y el Centro de Estudios del Valle de Lecrín y la Alpujarra, con la colaboración del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio de la Universidad de Granada, el Ayuntamiento de Valor, el Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino y el Grupo de Investigación Andalucía Oriental y su relación con América en la Edad Moderna. Se trata de la materialización de un compromiso que se estableció entre la Universidad de Granada y el Ayuntamiento de Valor en la Alpujarra granadina con el objetivo de contribuir al desarrollo cultural y a la investigación de esta comarca. De ahí que este ciclo lo hayamos centrado en torno a la figura de Abenu Mella, rey de los moriscos durante la rebelión de la Alpujarra. El ciclo, para recordarlo, lo componen 5 conferencias y una conferencia taller. La inauguración fue realizada por el catedrático de Historia Medieval Rafael Peinado. La semana pasada contamos con la profesora titular de la Universidad de Granada, Bárbara Boloy, y su conferencia Las mujeres andalusíes de la Alpujarra, a la que pueden acceder a través del canal YouTube del Centro de Estudios Históricos del Valle de Lecrín y la Alpujarra. La conferencia que nos ocupa esta tarde será impartida por la profesora Margarita María Virriel Salcedo y versará sobre las moriscas del Reino de Granada. Completarán este ciclo las conferencias de los días 28 de mayo a cargo de Francisco José Cano Hila sobre el linaje de los Córdoba y Valor. El miércoles 2 de junio tendremos la conferencia de Antonio Jiménez Estrella sobre la Guerra de la Alpujarra. Y por último, el viernes 4 de junio cerraremos este ciclo con la conferencia taller en torno a la novela histórica y su proyección didáctica, que correrá a cargo de la profesora María Encarnación Camila Hernández y del autor de la novela Tragedia y muerte de Abenu Mella, de Justo Pageo. Esta es la primera edición de unos encuentros que esperamos tengan una celebración anual y cuyas temáticas esperamos sean de interés tanto para el municipio de Valor como para las gentes de esta comarca. Sin más dilación, paso la palabra a la codirectora de este ciclo, María José Ortega, que procederá a la presentación de nuestra profesora invitada, Margarita María Virriel Salcedo. Muchas gracias, Margarita, y muchas gracias a todos por acompañarnos una tarde más. A ti. Bueno, muy buenas tardes, de nuevo a todas las personas que nos acompañan. La verdad que se agradece, ¿no? que una tarde de viernes pues que estéis aquí acompañándonos en este ciclo de conferencias. Y bueno, y es un auténtico placer para mí poder presentar a Margarita Virriel, pues bueno, porque fue profesora, porque es compañera y porque es buena amiga, ¿no? Entonces hoy estoy feliz de poder hacer esta presentación. Es profesora del Departamento de Historia Moderna y de América de la Universidad de Granada y ha dedicado su vida a la docencia, a la investigación y a la producción científica. Pero si hay un aspecto que quiero destacar de su dilatada carrera es que siempre se ha mostrado firme en la defensa de la igualdad y de la promoción social de la mujer, comprometida con la historia sociocultural entendida en perspectiva de género y en íntima relación con el feminismo contemporáneo. De hecho, se ha convertido en un referente tanto nacional como internacional en este campo, que le ha valido, entre otros, el reconocimiento de la máxima distinción que otorga la Junta de Andalucía en la provincia de Granada, como fue la bandera de Andalucía en el año 2018, por su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres, no solo desde el ámbito académico, cultural y educativo, sino también desde el activismo asociativo y sindical. Margarita Virriel fue cofundadora del Instituto de Estudios de la Mujer y Género en la Universidad de Granada en el año 86, del que fue su directora también durante unos años, de 1996 al 2001. Y junto con otras profesoras también puso en marcha la Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres, de la que fue su presidenta, e impulsó los primeros planes de investigación interdisciplinar en los estudios de género. Actualmente forma parte del grupo de investigación del Plan Andaluz de Investigación de Estudios de las Mujeres y recientemente pues, ha fundado el Centro de Estudios Históricos del Valle de Alpujarra, que es uno de los organizadores de este ciclo junto con la práctica de las ciencias sociales. Desde este centro, bueno, pues procuramos impulsar, ¿no? Procura, como directora, impulsar encuentros, reuniones científicas y publicaciones especializadas en el Reino de Granada. Y anima a la promoción de nuevos miembros y jóvenes investigadoras e investigadores de la historia desde una perspectiva interdisciplinar. Sobre el Valle de Lecrín ha publicado varios trabajos que han contribuido a conocer mejor esta comarca granadina y me gustaría destacar
4 trabajos, ¿no?, de ella. Ellas gobiernan la casa, jefaturas de hogar femenina en el Valle de Lecrín en el siglo XVIII. Un segundo trabajo que llevaba por título Un consumo imprescindible, el traje femenino en las cartas de capital del Valle de Lecrín. Otro trabajo que se titulaba Tecnología, conocimiento y propiedad, los molinos de aceite en el Reino de Granada, siglo XVIII. La producción de queso en el Valle de Lecrín, siglo XVIII. Y el último que tengo aquí referenciado, por no leer toda la producción científica, ¿no?, de Margarita Virreal, sería El mueble en la provincia de Granada, Pinos del Valle, en el siglo XVIII. Por último, querría destacar también que entre su actividad investigadora, otra de las líneas más pujantes, más importantes, ¿no?, que ha marcado su carrera, ha sido la expulsión de los moriscos y la repoblación del Reino de Granada en el siglo XVI, destacando su publicación La tierra de Almuñécar en tiempo de Felipe II, y por supuesto el libro que escribió en colaboración con su compañero Manuel Barrio Aguilera, La repoblación del Reino de Granada después de la expulsión de los moriscos, fuente y bibliografía para su estudio, estado de la cuestión. Y por último, en las próximas semanas, ¿no?, lo quiero anunciar aquí, se va a publicar la edición de un libro que corre a cargo de Margarita Virreal y de Raúl Ruiz, que se ha realizado con la editorial Universidad de Granada, que llevará por título De Nación Morisca, en la que participan una treintena de expertos, ¿no? Y bueno, pues sin más dilación, no quiero restarle más tiempo a nuestra conferenciante de esta tarde, así que Margarita, cuando quieras, te doy la palabra. Bueno, a ver si ahora no me sale la voz del cuerpo. Bueno, pues, en fin, María José, Raúl, muchas gracias por la presentación y por la organización del ciclo, ¿no? Y también en colaboración y con el trabajo de la alcaldesa de Balos, ¿no?, Asunción Martínez. A mí me toca, en la medida en que soy presidenta del centro, estar aquí, pero me parece que el trabajo que ha hecho el centro en general, ¿no?, pues un claro exponente de estas tareas de difusión es justamente este ciclo, ¿no? Entonces, bueno, estoy contenta, me parece impresionante tal y como se está celebrando y por lo tanto para mí también un honor ser una conferenciante más aquí. Y dicho esto, voy a entrar en materia y voy a ver si puedo poner lo de compartir pantalla. Vale. Y ahora, presentación con diapositiva. ¿Estáis viéndolo, no? Se ve, bien, vale. Bueno, pues el título de la conferencia es Las moriscas del Reino de Granada. Que la verdad, pues bueno, no voy a poder hablar absolutamente de todo, pero sí que voy a intentar abordar algunos aspectos fundamentales. En primer lugar, hay que preguntarse quiénes son las moriscas, ¿no? Esta es la primera pregunta. ¿De quién vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de las mujeres moriscas. ¿Pero qué es un morisco o una morisca? Se denomina así a aquellos habitantes de los reinos de España originariamente de religión musulmana, y cuando digo originariamente de religión musulmana, porque ese es el marcador que sobresale, ¿no? Pero es mucho más que simplemente un hecho religioso o un marcador religioso. Es un universo jurídico, político y cultural, ¿no? Por lo tanto, lo tenemos que entender en toda esa globalidad. Quienes fueron obligados a bautizarse y someterse a un nuevo sistema jurídico, político y cultural de tradición cristiana. Por lo tanto, digamos que esto es lo que los define. A la tercera generación cabría pensar si todavía hay que llamarlos moriscos o moriscas, pero ciertamente la documentación lo sigue llamando así.
y menos, como se llamaban al comienzo, cristianos nuevos de moros, que era ya, digamos, un marcador significativo. Por lo tanto, vamos a hablar de estas personas que lo que los define básicamente es que tienen un pasado islámico o están conectados con una cultura de carácter musulmán en un estado, en un reino o en unos reinos donde la religión del rey y de la mayoría de los súbditos es el cristianismo. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Estos musulmanes obligados a bautizarse lo hicieron entre 1500 y 1526 de manera fundamental. Hubo algunos que se bautizaron antes, pero la mayoría se bautizó en ese periodo. Voy a hablar de las moriscas de Granada y quiero que quede esto claro porque me voy a circunscribir básicamente a los años 1500-1571. El periodo mudéjar lo he dejado un poco de lado, pues para no mezclar cosas, y aunque las moriscas de Granada van al exilio, al destierro, mejor dicho, en realidad, a mi modo de ver, enfrentar a las moriscas del destierro pues tiene un perfil un poco diferente, y aquí de lo que vamos a hablar es del Reino de Granada y de ese periodo en concreto. El otro elemento que quiero destacar es que estoy hablando del Reino de Granada, ¿no? Y yo he definido el Reino de Granada como una zona de contacto. E insisto constantemente en que mientras los moriscos fueron una parte sustantiva de la población, continuó siendo en gran medida una frontera. Y no solo una frontera en términos del límite político, porque eso lo siguió siendo incluso después, sino fundamentalmente porque es lo que se llama una zona de contacto. Es decir, un territorio donde confluyen culturas con trayectorias históricamente divergentes, ¿no? Y estas zonas de contacto son generalmente resultado de la guerra, de la conquista, y producen sociedades, formaciones sociales con grandes desigualdades. Eso es el Reino de Granada, ¿no? Que reúne todos esos requisitos de 1492 a 1571. Incluso podríamos, digamos, empujar un poco más hasta casi 1600 esa cronología. Pero como yo me voy a circunscribir a este periodo hasta 1571, voy a dejar esos límites. ¿Qué es lo que ha sucedido? El reino nazarí de Granada es conquistado e incorporado a la corona de Castilla. Y eso es tras una guerra de conquista, y van a existir desde el principio estos sistemas culturales diferenciados, tanto de herencia islámica como cristiana, y que interactúan de maneras muy diferentes, ¿no? Pero no solo, digamos, los aspectos religiosos, sino también un conjunto de estructuras que organizan tanto a una comunidad como a la otra. Y aquellos que están en medio, que a veces no nos acordamos de ellos, pero también hay gente en medio. Bien, este es un conflicto que se desempeña o se nos aparece
fundamentalmente como un conflicto cultural. Sobre todo desde, bueno, en la tradición historiográfica, desde los años 70 lo interpreta así. Cultural o étnico-religioso, que es la otra manera en que se plantea. Desde luego, desde la perspectiva de los moriscos, de las comunidades moriscas y desde luego la de Granada, es una lucha por el poder interpretativo. Es decir, es una lucha por el control de la producción de significado y tal y como lo plantea Gianfranco, y que en nuestro caso sería claramente establecer cuál es la relación, el pacto político que existe entre el rey y los moriscos como súbditos de su majestad, ¿no? Y ahí, que es un campo de negociación, pero también de conflicto, pues es donde hay que comprender mucho de la lucha que constantemente, o de los conflictos que se nos aparecen. Desde la experiencia de las mujeres moriscas, vivir en el reino tras la conquista, la conversión forzosa y la castellanización creciente es como habitar un universo bifurcado de significación, ¿no? Por una parte, las mujeres tienen que definirse como ellas mismas, ¿no? Es parte de la supervivencia, y en esto da igual que sean cristianas viejas que moriscas. Pero, en este caso concreto, son vistas siempre por el conquistador como la mujer otra. Y esto es una de esas líneas de antagonismo y de tensiones que constantemente existen en el Reino de Granada en este momento, y donde tenemos que ubicar a nuestras moriscas. Bien, las mujeres moriscas no dejaron nunca en estos años de ser la mujer otra o la mujer otro. Es decir, es definida fundamentalmente de manera negativa y lo es fundamentalmente en los textos que produce el poder, ¿no? La documentación inquisitorial o la literatura apologética las presentan siempre así, ¿no? Esta mujer de la que habla esa documentación y esos textos, y que se traslada también a veces a las leyes, ¿no? En realidad es una mujer imaginada, ¿eh? Es decir, que esto lo tenemos que tener claro. No son las mujeres moriscas concretas, sino una mujer imaginada, ¿no? Y esta mujer imaginada, esa mujer otra, no es cristiana. Eso es lo primero que se dice, no es cristiana. Además, es vista como una pertinaz resistente a la cristianización. Además, y esto se destaca mucho, es una mujer que toma la palabra, es decir, que habla, y recordemos que una de las virtudes de la buena mujer del ideal cristiano es una mujer silenciosa. Entonces, toma la palabra, pero no solo toma la palabra, sino que muchas de estas mujeres hablan en la otra lengua, hablan en el dialecto granadino. Pero es que además también transmiten conocimiento que la Inquisición o los sacerdotes vinculan directamente a conocimientos que son heréticos, que tienen que ver con el Islam, y no distinguen quizá pues que solo es un conocimiento de botánica, por ejemplo, ¿no?
y además enseña, transmite. Esto lo estudió bastante bien Bernard Vincent, que calificó, dice que la documentación la califica de alfaquina. Esto nos da una idea de cómo es vista la morisca desde la perspectiva del poder. Y en ese sentido, la morisca es Eva, es decir, el modelo negativo de mujer de la cristiandad, ¿no? Es un cuerpo desordenado, un cuerpo que es carne, un cuerpo peligroso y deshonesto. Pero yo quiero aquí señalar una cosa que nunca podemos olvidar, y es que tenemos que contextualizar esta idea de esta mujer otra, de esta morisca, precisamente en un contexto concreto que es el de la España del siglo XVI, donde hay unos ideales de feminidad, o mejor dicho, una feminidad prescriptiva que debe ser cumplida, ¿no? Bien, por tanto, si existe esta categorización de las moriscas en términos negativos, lo es porque hay un modelo preceptuado de feminidad. Esto lo tenemos que tener muy clara. ¿Cómo es esta mujer imaginada también, pero que es el modelo positivo de los discursos hegemónicos? Pues esta mujer es, el modelo preceptuado es casta, humilde, silenciosa, diligente, casada y, sin ningún género de duda, muy, muy cristiana. Esta es esa mujer del modelo hegemónico patriarcal. No es que el Islam no sea patriarcal, pero estamos hablando de estos contextos de enfrentamiento. Por tanto, tenemos aquí a la morisca, que es categorizada fundamentalmente en relación a ese modelo prescriptivo de feminidad. Es decir, para poder establecer qué es lo adecuado y lo que no lo es. Y por tanto, define también fronteras sociales. Y este es otro aspecto que nunca podemos olvidar. Esta operación sirve además para que se produzca una elaboración retórica del discurso hegemónico patriarcal que permita gestionar precisamente las relaciones sociales y la corrección intrínseca del modelo preceptuado de feminidad. Y en este sentido, esa identidad racializada, la morisca, que se articula como espacio negativo, va a servir también para, digamos, reforzar y consolidar el modelo de feminidad para las cristianas viejas. Si usted quiere de verdad formar parte de la comunidad, no puede parecerse a las moriscas, tiene que parecerse a este otro modelo. Ellas son lo que no debe de ser, ¿no? Y es importante que tengamos en cuenta todo este pensamiento, ¿no? Porque es utilizado, además, son como unos anteojos, unas gafas, que fundamentalmente el Estado, la monarquía y la Iglesia utilizan también para definir al conjunto de la comunidad morisca, no solo a las mujeres. En este contexto es como hay que entender, o donde podemos entender muy bien, uno de los aspectos principales
del conflicto cultural tal y como se plantea en Granada, lo que vamos a llamar el conflicto indumentario, que tiene que ver con la ropa, ¿no? En los últimos años ha habido autores que relativizan la importancia de este conflicto. Sin embargo, me parece que en el caso de Granada tiene una importancia específica. ¿Por qué? Porque el cuerpo vestido, y aquí es que tengo varias fotos, todas estas no son moriscas, en realidad esta es la única morisca, no sé si se distingue bien cuando lo señalo, vale. Esta es la única morisca, pero quiero comparar varias imágenes de un mismo documento. Tengo otro, pero quería que vierais de un mismo documento, ¿no? Entonces, en el caso de la indumentaria morisca, tal y como la vemos básicamente cristalizada en los libros de traje o en los atlas, ¿no? Que son los que nos han dejado ejemplos. Y bueno, aquí ya hay personas que saben más de eso que yo, como Raúl y Rebeca, y luego si queréis podemos comentar algunas cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que en el caso de Granada estamos hablando básicamente de 70, 80 años. Y hay algunas cosas que están muy interiorizadas, ¿no? Que tienen que ver con largas tradiciones. Entonces, en el caso de Granada particularmente, el cuerpo vestido de la morisca, como lo veis aquí, como otros ejemplos que son muy conocidos, se presenta realmente como un riesgo, ¿no? En tanto que es una figura femenina oculta, esos son los argumentos, ¿no? En que, por lo tanto, no se puede ver. La almalafa, ¿no? Que cubría a las mujeres musulmanas, moriscas, pues tiene la función de conservar la memoria del traje musulmán. Se identifica mucho con musulmán. Sin embargo, si observáis simplemente estas otras tres diapositivas que son del ámbito cristiano de la península, lo que tenemos son indumentarias que fácilmente se cubren también, porque aunque aquí no aparece cubierta del todo porque le vemos la cara, esta mujer se envuelve así y desaparece debajo. Y tenemos también indumentarias muy exóticas, tan exóticas como pueda aparecer, porque a veces lo que se dice que es exótico, ¿no? Ciertamente, quizás no tanto con la almalafa, pero sí que es cierto que la indumentaria de las mujeres moriscas a veces puede aparecer como un cuerpo completamente distinto de lo que son otras imágenes que tenemos de mujeres de España. Pero como digo, a priori no habría por qué generar un conflicto. De hecho, el velamiento de las mujeres no es un problema solo de las moriscas. Es un problema que se va a plantear en toda Europa a lo largo del siglo XVI-XVII con toda seguridad. Luego hay a veces algunos momentos en el XVIII que se plantea en América también y que genera debates en toda Europa sobre lo que significa esos ocultamientos, bien debajo de los mantos, bien debajo de un tipo de cofias que prácticamente no se ven más que los ojos. Hay muchos ejemplos que
que han sido estudiados, por ejemplo, por Burgatz en un artículo muy bonito de 2015, o de un artículo muy antiguo, pero que a mí me gusta mucho, de 1996, de Donezar y Santolaya, sobre los problemas o los debates que hay sobre las mujeres tapadas en la España de Felipe IV, ¿no? Entonces, como vemos, no es solo, es algo que tiene que ver fundamentalmente con el control sobre los cuerpos femeninos en general, y que en el Reino de Granada se acentúa particularmente porque la indumentaria en realidad conserva esa memoria del traje musulmán, y es, si queréis, una excusa. Donezar y Santolaya plantean que es curioso lo contradictorio que es a veces las decisiones que toma el Estado en este particular. Y yo en esto me parece que tenemos que ir también, sin perder de vista lo que significa el conflicto específicamente en Granada, contextualizarlo en estos conflictos más amplios que hablan fundamentalmente de relaciones de género en general, atravesados por las contradicciones de las relaciones étnico-religiosas, ¿no? Y que, por lo tanto, pues bueno, en el Reino de Granada, digamos que son particularmente agudas por el propio enfrentamiento o tensiones entre las dos comunidades. En fin, como digo, este es un problema que se aborda en prácticamente toda Europa y gran parte de la América colonizada, ¿no? Quizá algunas de estas cosas nos parecen un poco absurdas en la actualidad, aunque siempre tenemos que preguntarnos por qué nos vestimos como nos vestimos, ¿no? Pero en el caso concreto de la Europa moderna y especialmente en el siglo XVI, la indumentaria tiene la capacidad de seleccionar los sujetos, de moldearlos física y socialmente. Es como si tomara posesión de esos cuerpos, ¿no? De constituirlos a través de los materiales que configuran la indumentaria, y lo que hacen es inscribir en los cuerpos marcas identitarias de pertenencia. Esto es importantísimo. El hábito sí hacia el monje en el siglo XVI. Y digamos, la indumentaria dice quién es uno, o debe de decirlo, ¿no? Esta es una de las cosas que también los moralistas resaltan: quien no se viste acorde con su estatus. Hoy en día tenemos todavía una expresión que recuerda este sentido que he expresado de la indumentaria, y es que hoy, cuando las Cortes votan a un presidente de gobierno, está procediendo a la votación para investirlo, es decir, para ponerle el traje. Cuando se coronan los reyes, se les corona con una serie de atributos que lo que indican es esa majestad, y trasladan a ese cuerpo humano digamos, este carácter básico del oficio, que en el caso de los reyes es que son sagrados. En la Edad Moderna estoy hablando. Pero bueno, en realidad en el Reino de Granada, y no sé cómo voy de tiempo, lo que se está dirimiendo en gran medida es qué es adecuado o qué no es adecuado llevar. Y
si eso que se lleva incluye o excluye de la comunidad, ¿no? Y pues esto, como es lógico, se refiere al género, pero también a la raza, etnicidad y, por supuesto, a la clase. Aquí no hemos hablado mucho de clase hasta ahora, pero las propias mujeres moriscas no pertenecen todas a la misma clase social, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. En este contexto que he estado describiendo hay que entender pues, la queja de Núñez Muley cuando intenta fundamentalmente en un discurso expresar cómo no importa a la religión muchos de estos elementos culturales. Pero en realidad lo que se está planteando en el caso de Núñez Muley es quién dice qué se debe vestir. Y entonces la segunda pregunta ¿es el rey y la iglesia quien dice o son los jefes de las familias moriscas quienes deciden qué es lo que hay que vestir? Y esto lo digo también porque se está hablando sobre ellas, pero en realidad con mucha frecuencia de ellas oímos muy poco. ¿Qué dicen ellas, no? ¿Qué han dicho sobre todo esto? Bien, hasta donde mi conocimiento llega, la verdad es que han dicho muy poco, ¿no? Bueno, en realidad tenemos noticias indirectas del uso de la indumentaria morisca y tenemos mucho que trabajar en la misma Granada, ¿no? Lo cierto es que para Granada no habría un uso de esta indumentaria idéntico en todas partes. Quizá podamos llegar a consensos llegamos a consenso en términos de que en las zonas más distantes de las grandes ciudades o de los grandes núcleos muy castellanizados se conserva mejor, como se conserva mejor la lengua. Que es posible que empezara a diluirse el uso de la indumentaria, pero que a partir de los años 60, en que se recrudece el conflicto, pues entre moriscos y cristianos viejos, la indumentaria fuera un elemento de resistencia expreso, ¿no? Bien, sobre todo esto tenemos mucho que trabajar todavía. Y yo lo planteo en ese sentido como posibilidades, ¿no? Pero lo que es cierto es que todo el ruido que hay alrededor de este conflicto indumentario, pues no nos deja oír o no hemos podido oír suficientemente las palabras de la voz de las propias moriscas. Y en este sentido yo apostaría porque leamos de otra manera fuentes que ya hemos conocido, que explotemos nuevas fuentes o que planteemos algunas fuentes conocidas con perspectivas metodológicas completamente diferentes, ¿no? Porque, como digo, es un aspecto fundamental del conflicto cultural. Perdonad que controle cuánto rato llevo. Vale. Yo no soy una investigadora de procesos inquisitoriales y la verdad es una fuente que conozco solo de manera indirecta por lo que han producido otros y otras a lo largo de los años. Pero me ha parecido que sería interesante por lo menos
nombrar algunos de esos aspectos. Como sabéis, porque esto lo sabe casi todo el mundo, desde muy pronto y especialmente durante el reinado de Juana, hay numerosísimas leyes que lo que quieren es fundamentalmente reprimir multitud de aspectos que tienen que ver con prácticas culturales, pero que suenan a la autoridad fundamentalmente como musulmana. Y es cierto además que algunas de ellas están ahí en un terreno difuso, ambiguo, difuminado, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues hay, por lo tanto, unas leyes que prohíben determinadas prácticas. En sucesivos momentos, las comunidades, la comunidad morisca granadina fue capaz de, ¿cómo diría yo?, de negociar tolerancia, o por lo menos que no fuera excesivamente estricta la represión. Pero está claro que hay toda una serie de sanciones, castigos, procesos en los que están incursos moriscos. Yo he estado revisando algunas de esta literatura y desde luego hay condenas por prácticas mahometanas, ¿no? Eso sin ningún género de duda. Pero la gran mayoría de ellas están relacionadas con el gobierno de los cuerpos, ¿no? Así, por ejemplo, Mayor Ruiz, que se llama así, de Benavís, es condenada en 1560 por pintar y componer novias a la morisca, ¿no? Es decir, por vestirla con toda la indumentaria morisca y con todas las aleñas y todas las cosas y las joyas para el ritual de la boda. En este sentido, pues también hay condenas parecidas de otras zonas, pues por ejemplo por los baños, como Cecilia Portilla en Cartagena, o por ejemplo María Mofadal, que es de Rioja, en Almería, que es condenada por aleñarse, ¿no? Por ponerse la leña, en 1561. Como veis, tiene que ver con la indumentaria, con el gobierno de los cuerpos, también con las bodas. Hay muchas cosas relacionadas con lo que son las bodas, ¿no? En sentido estricto, que es no solo esta preparación de las novias, sino también pues los cantos, los bailes, etcétera, ¿no? Es decir, que sobre eso hay numerosísimas referencias. He querido sacar estos tres nombres, puedo sacar otros. No he podido sacar ninguno de la Alpujarra porque nada de lo que he leído hablaba específicamente de la Alpujarra, ¿eh? Entonces, en este caso, no he podido, en este ni en ninguno de los que siguen. Tenemos intervenciones también que tienen que ver con el arte de curar. Sin embargo, referido al arte de curar, al conocimiento botánico, a todo ese tipo de cosas, no se procesa solo a las moriscas. Hay muchísimas mujeres cristiano viejas que también. Algunas no tenemos claras si son cristianas viejas o moriscas, ¿no? Como estos casos que os pongo aquí, de Brígida Hernández o Catalina López, también de la zona de Málaga. Y hay ahí
Bueno, pues también un aspecto de control, que la Inquisición no es más que una parte del aparato de la propia Iglesia y del Estado para controlar las conductas, y tiene que ver con muchas otras cosas que nos llevaría muy lejos a hablar, pero, por ejemplo, el creciente control de los médicos sobre el arte de curar, o donde eso que se hace es superstición o es realmente conocimiento, es decir, que nos llevaría muy lejos, pero que está ahí también. He hablado antes de que hay varias referencias a las bodas, ¿no? Pues también a todo lo que tiene que ver con otros ritos de paso, por ejemplo, por amortajar, por lavar los cadáveres, por ocuparse de maneras que la Iglesia considera que recuerdan al Islam. Os he puesto aquí un caso, Úrsula, mujer de Luis el Modaguar, porque así viene en el documento, de Castro en Almería también, de 1561. O en Rioja, la propia Leonor Yeste, que estamos hablando otra vez de los rituales de boda. Entonces, como veis, hay mujeres, pero que hay autos de fe, hay condenas muy grandes, pero la gran mayoría de estas son pequeñas represiones diarias, eso sí, diarias, constantes, y que indudablemente el objetivo es fundamentalmente disciplinar los cuerpos, controlar las conductas, y eso se hace fundamentalmente aquí. Bien, quiero plantear una cuestión, y ya me estoy comiendo mucho tiempo, que no sé si voy a poder explicarla con detalle. Pero quiero en este cuadro que veáis, un cuadro muy esquemático, un aspecto que generalmente no se tiene en cuenta y que es fundamental, y es el impacto del derecho castellano y de las formas del parentesco sobre la comunidad morisca. Porque esto lo que hace es dislocar un universo fundamental, el universo de quién es parte de mi familia, el universo de con quién me puedo casar y con quién no, el universo de quién puede heredar de mí o no y cómo, etcétera, ¿no? Es decir, son todo un conjunto de leyes que obligan y constantemente modifican el universo islámico, ¿no? O la cultura de herencia musulmana. Mira, venimos de un sistema autorizado, luego en Granada era más bien monogámico en el periodo islámico, pero autorizado de poliginia a uno de monogamia, de un matrimonio preferentemente endogámico a uno exogámico, y de una direccionalidad de los pagos matrimoniales, por ejemplo, completamente distinto, ¿no? La dote musulmana es del marido a la esposa. La dote castellana es de la esposa o su familia a la esposa para sostener el matrimonio. Luego están las arras, que sí, es lo que le da el marido a la esposa, etcétera. El marido tiene la obligación de sostener la casa y hay separación de bienes. Sin embargo, en el matrimonio castellano ordinario aparece la sociedad conyugal y hay gananciales, ¿no? Luego, ¿cómo se hereda? ¿No? Pues esto también cambia por completo. Mirad, en el caso del Islam está claramente reglamentado
lo que le toca a cada uno. Y es una ciencia que la ejecutan conocedores. En Castilla también hay forzosos, pero son los hijos y las hijas, y en ausencia los ascendientes. En el caso del Islam, el testamento no modifica la herencia, lo que hay son donaciones. En el testamento en Castilla se puede modificar hasta el extremo que se puede ir de una herencia completamente igualitaria a una claramente desigual. Entonces, todas esas cuestiones, que además están muy enraizadas en lo que la sociedad, en las prácticas que la sociedad asume cotidianamente, y que, por lo tanto, los cambios que se producen lo que han hecho ha sido dislocar el universo de los moriscos y las moriscas, y tienen que acomodarse o resistirse abiertamente a la nueva situación. Probablemente hay resistencia, y yo ya en un trabajo que hice hace muchos años expresé cómo esa resistencia incluso se puede ver en cartas de dote que en apariencia parecen cristianas, pero el juego de lo que hay ahí nos habla de otras cosas. Pero hay también procesos claros que se pueden ver en la documentación de una acomodación fundamentalmente para garantizar que las familias no pierden en esos procesos tan complejos, tan nuevos, y donde hay que ir, digamos, practicando pues unas nuevas moral de carácter jurídico y que tienen implicaciones a muy largo plazo. Tanto Elizabeth Perry como yo hemos planteado que este nuevo universo parece que a priori favorece a las cristianas, a las moriscas, sobre todo en el acceso a la propiedad inmueble. Pero nos lo hemos preguntado luego intentando contrastar con otra documentación y depende de la documentación que veamos. Es decir, si vamos a documentación, por ejemplo, como la renta de los castillos fronteros, las rentas de los avises, los libros de apeo y repartimiento, pues lo que calculamos son cantidades muy pequeñas. Es verdad que podemos encontrar mujeres que tienen cantidades, bueno, Isabel Azara de Granada tiene ella sola una haza a renta del Ayuntamiento de Granada que es de 40 marjales de riego en la misma Vega de Granada. Eso es una barbaridad y paga una barbaridad de renta. Yo no sé si tiene más propiedades, porque esto lo he encontrado en un trabajo sobre los castillos fronteros. Ana María Carballeira ha trabajado los avises de la Alpujarra, y lo cierto es que, como ella señala, aparecen muy pocas mujeres como propietarias. Aquí he citado a dos, Miriam Gosona y, vale, no veo ahora todo así, a Benjudía, porque de Mairena en 1530. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que estas mujeres, por ejemplo, tienen unas propiedades minúsculas. Una cosa que aparecen en estos avises es que la mayoría de las propiedades que tienen esas mujeres, si yo no lo he leído mal, son fundamentalmente morales. Y bueno, merece la pena también trabajar por ahí, ¿no? Sin embargo, cuando trabajamos otros documentos,
como son las dotes, las herencias, las compraventas, ¿no? Pues encontramos como que su participación en la economía es mucho más amplia, o mejor dicho, en la propiedad territorial. Y permitidme que cite a Beatriz de Tordesillas, mujer de Andrés de Tordesillas el Ape, hija de Cristóbal el Malaquí e Isabel de Málaga, que es una vecina de Notáez, que tiene numerosísimas propiedades, no solo en Notáez, sino en Órgiva y en otros pueblos. Y que, bueno, no hemos podido cuantificarlos porque no da precio, pero que tiene también, porque está la documentación que se conserva en su carta de dote, y solo las joyas, porque ni la casa que lleva, ni las parcelas están valoradas, ¿no? Pero en joyas, las joyas sí, y las joyas son casi, son 48.650 más o menos maravedí, que no es ninguna tontería, ¿no? Tiene un molino también, etcétera. Es decir, estamos hablando de una mujer pues que debía de tener una cantidad significativa. Pero en fin, es muy difícil cuantificar todo esto. Pero yo aquí me planteo otra cuestión. El patrimonio mueble en general de las moriscas es muy importante y no lo estudiamos. Y quizás deberíamos de empezar a estudiarlo. ¿Por qué? Porque el patrimonio mueble lo mismo le permite intervenir en otras actividades económicas de las que no hemos tenido tanto rastreo. Sin embargo, Maribel Díez Jiménez ha trabajado sobre las mujeres de Baza y de Guadix y habla de esta actividad económica fuerte de las mujeres moriscas también, ¿no? Entonces, debíamos de ir planteando estas cosas. Y llevo casi una hora hablando. No voy a parármela en diversas actividades económicas. Como veis aquí, tenemos lo de siempre: vendedoras, trabajadoras del campo, hilanderas, etc. En fin, están en todas partes y yo quiero eso también destacarlo. Me hago siempre esta pregunta: ¿guardianas de la tradición, como decía la literatura apologética, o mujeres sin más luchando por sobrevivir en un mundo hostil? Pues quizá lo segundo más que lo primero, o lo primero tenemos que explicarlo. Lo que yo sí quiero dejar claro es que las moriscas no fueron sujetos pasivos, sino agentes activos en la comunidad morisca. Y esto me parece muy importante explicarlo. Pero asimismo, que no solo se ocuparon de la economía y de ciertos saberes, sino que además fueron conocedoras de historia, creaban vínculos en la comunidad, especialmente en el destierro, ¿no? Que yo no he trabajado sobre ella, pero que Elizabeth Perry lo ha hecho y merece la pena comprender cómo se convirtieron en elementos fundamentales en la construcción de solidaridades. ¿Cuál es nuestra tarea? Bueno, pues fundamentalmente comprender el empoderamiento, la negociación de género, las luchas por el poder interpretativo o la lucha por la tierra en un territorio fronterizo, como nunca dejó de serlo el Reino de Granada. Es la mejor manera de honrar a esas mujeres que fueron desterradas y que tuvieron que enfrentar
pues la salida del reino en las más duras condiciones. Muchas gracias. Bueno, Margarita. Perdón, que me he ido un poco rato. No, te ha ajustado muchísimo, vamos, perfectamente al tiempo y bueno, muchísimas gracias por esta magnífica visión que nos has dado tan amplia sobre el significado de las mujeres moriscas y bueno, ha atendido a una multitud de aspectos que seguro que da pie también a multitud de preguntas que damos pie ahora. Abrimos un corto periodo de tiempo para todo aquel que quiera participar. Pues en el chat, si es tan amable, pues levantando la pestañita de la mano, pues le abrimos el micro y puede intervenir, ¿de acuerdo? Así que todo aquel que lo desee, quiera hacer alguna cuestión, pues que se manifieste y nosotros abrimos el micro. ¿No hay ninguna cuestión? Sí, Rebeca ha levantado la mano. Raúl, ¿la ves por ahí para activar el micro? Un momento. Un momento, Rebeca, que vamos a buscarte. Es que no se vea todo. Ya se lo solicita y ya lo tiene desactivado. Vale, pues nada, Rebeca, cuando quieras. Ahora sí. ¿Hace falta que ponga el vídeo? Es que no sé si se me conecta. Te escuchamos. Se te ve ahora, sí, te vemos y te escuchamos. Vale. Bueno, gracias, Marga. Gracias como siempre. Yo nada, tenía solo un par de reflexiones con respecto a lo de la cuestión indumentaria, ¿no? Al tema indumentario. Y es que, como ha dicho Marga, ¿no? Siempre tendemos a olvidarnos de qué es lo que piensan las mujeres, ¿no? En este caso, qué es lo que piensan las moriscas. En primer lugar, ¿no? Yo quería resaltar eso que hablamos siempre, ¿no? Desde los estudios feministas, que es la agencia femenina, ¿no? Y con respecto al uso de la almalafa o de la cobertura del cuerpo por parte de las mujeres, pues tenemos que tener en cuenta que siempre hay una elección por parte de las mujeres, es decir, que ellas no son ajenas a lo que está pasando, porque lo digo también por lo que a mí respecta, ¿no? Siempre tendemos a centrarnos en el conflicto indumentario, en las leyes que se proyectan, etcétera, pero nunca nos vamos a pensar que realmente esas mujeres se están vistiendo como ellas quieren, como motivo de una transgresión, ¿no? Y esto se ve en los libros de trajes. Y en segundo lugar, ¿no? Con respecto a lo que Giorgio Riel lo llama la cuestión de la ambigüedad y la virtud, ¿no? Que es ese camino en el que se encuentran estas mujeres que son consideradas como ambiguas, ¿no? Como extrañas porque se cubren, pero realmente la legislación pues, nos dice que las mujeres tienen que utilizar el velo. Pero ¿qué pasa? Que el velo o la cubierta femenina es un privilegio de las mujeres honestas, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues que el velo da cierta libertad. Te da cierta libertad para moverte por la calle, te da cierta libertad para ocultar tu cuerpo, para ocultar tu identidad, si es masculina, si es femenina, ¿no? Y al final, esto también lo vemos en los libros de trajes, sobre todo con otras figuras transgresoras que son las prostitutas. Por eso la morisca es sujeta de frontera, pero igual que es sujeta de frontera la cortesana, la prostituta, porque como ha dicho Marga, no se adapta al canon normativo de mujer. Y esto lo vemos en los libros de traje, ¿no? Porque nos dicen que las mujeres no se pueden cubrir, que tienen que vérsele el rostro, etc. Y bueno, esas eran las dos cuestiones que quería un poco como resaltar porque es el tema que a mí me toca y que a mí me interesa, vaya. Sí, yo no tengo mucho más que añadir. De todas maneras, lo cierto es que hay una tensión, como si pensamos en nuestra propia cultura, también hay tensiones. Tomamos decisiones de cómo nos vestimos, pero constantemente
estamos recibiendo mensajes de cómo nos debemos de vestir, de acuerdo a los papeles, a los roles sociales que debemos de desempeñar, ¿no? E incluso nosotras mismas, lo digo, a veces vemos a otras mujeres y decimos, ¡ay, está fuera de!, ¿no? Entonces, este juego es siempre una tensión, lo digo porque indudablemente si vemos ejemplos concretos de personas, de moriscas concretas, podríamos ver, pues por supuesto, en la medida en que pudiéramos, porque esto es muy complicado, ver ese aspecto de resistencia, pero a veces también de adaptación, o cómo reelaboran lo que parece que es lo que deben de hacer, ¿no? Entonces, esos aspectos, esos juegos, con las fuentes que tenemos ahora y con la manera en que las hemos explotado hasta el presente, y estamos esperando, entre otras cosas, tu tesis, pues quizás no hemos vislumbrado algunas cosas que quizás sí que podamos verlas en cuanto empecemos a preguntarle otras cosas a las fuentes, ¿no? Y ahí está. Pero lo que sí que ellas no son simplemente un sujeto pasivo que está allí y les llega, no. Ellas están también y tienen agencia y bueno, la capacidad de cada persona en una sociedad de poder hacer depende pues, de montones de condicionantes, ¿no? Entonces, pero de todas maneras eso no le niega la capacidad de hacer, aunque sea un hacer limitado. Gracias, Marga. Vale, bueno, Margarita, tenemos también aquí otra cuestión que nos plantea uno de los oyentes, es de Jimena León, que nos está escuchando desde Sao Paulo, en Brasil, y ella te traslada la siguiente pregunta, que si podría hablar algo sobre la participación de las mujeres moriscas en la guerra de la Alpujarra. Vale, sí, no se me ha ocurrido. Bien, vamos a ver. Hay un trabajo de Aurelia Martín que ahora que lo pienso no recuerdo dónde está publicado. Si alguien me lo pide luego yo le mando. Perdona. La referencia. Vamos a ver, las mujeres moriscas tuvieron una actividad muy desigual en la guerra, igual que los varones moriscos, porque lo primero que hay que saber es que hay moriscos de paces, que llama la documentación, y moriscos que son combatientes, ¿de acuerdo? Y a algunos que no sabemos muy bien lo que son, porque siempre hay alguien que está en medio. Entonces, en lo que es propiamente, digamos, la acción guerrera, es limitado su intervención, pero son muy conocidas porque se narran muy bien algunas acciones concretas, como fue, por ejemplo, en las Guájaras, ¿no?, donde las mismas mujeres estuvieron enfrentándose al enemigo, pero porque el enemigo venía a ocupar su pueblo. Entonces, esto era ya una acción de ese tipo. Hay un cierto sentido de que sí que fueron activas, pero fundamentalmente en el sentido del papel que se lleva a cabo en la retaguardia principalmente, ¿no? Es decir, de soporte, de ayuda, de facilitar, de ocultar, ¿no? Un poco eso. Pero también hubo, no solo las Guájaras, sino algunos otros lugares que están todos perfectamente recogidos tanto en el mármol Carvajal como
en el Diego Hurtado de Mendoza, que son las dos grandes crónicas de la guerra. Y como digo, el trabajo de Aurelia lo recoge bastante bien si alguien tiene interés en verlo más específicamente. Y he distinguido de entrada los moriscos, las moriscas de Paces y los que no lo son. Más que nada porque el levantamiento no fue generalizado. Entonces hay zonas donde realmente la participación en esas actividades no existió. Que hubiera mujeres y varones, digamos, quintacolumnistas, ¿no?, que están allí probablemente, sin ningún género de duda. Y de hecho, si oímos a la autoridad, si oímos a los poderosos, entienden que sí, que hay un peligro cierto, porque cualquier morisco o cualquier morisca puede ser el enemigo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no está muy trabajado ese aspecto, y yo no te puedo decir mucho más porque yo tampoco lo he trabajado. Pero creo que el artículo de Aurelia da una buena perspectiva. Vale, muchas gracias. Margarita, tenemos otra cuestión por parte de José Andrés Chávez Ruiz, así que le vamos a activar el micro para que te la formule él mismo, ¿de acuerdo? Un momento. Ya. Raúl, ¿puedes ahora? Tiene activado. Vale. Hola, buenas. Pues lo primero, agradecerte la conferencia y la información. Y es que cuando estaba hablando de la indumentaria y comparando un poco la indumentaria morisca con las cristianas, ¿no? Y eso, me ha surgido la duda de que del luto que yo he visto de nuestras abuelas, de las Alpujarras, ¿no?, que todavía algunas se puede observar, ¿no?, que van cubiertas la cabeza y tal. Si viene quizás de esa época o si hay una similitud también con las moriscas o si se sabe algo de eso. Esa era mi pregunta o mi duda. Sí. No, o sea, las tocas de viuda suelen ocultarlo todo, y las tocas de viuda no tienen, están generalizadas en toda Europa. Y si tú ves unas tocas de viuda, por ejemplo, se parece a veces mucho a eso de nuestras abuelas, efectivamente, cuando iban totalmente cubiertas. De negro. Pero es porque el luto, sobre todo de la viuda, es un luto que niega también el cuerpo de la viuda. Esta es la idea principal. Entonces, en Castilla no hay obligación de guardar el año de duelo. Eso sí existe, por ejemplo, en Cataluña, donde no se puede casar antes. Lo que sucede es que la moral y la Iglesia prácticamente obligaban a las mujeres a guardar un año o dos de luto. Entonces, en ese proceso, que como digo no es legal, pero sí es moral, también se las obliga a ponerse las tocas. Y las tocas lo que hacen es ocultar el cuerpo, negar el cuerpo de esas mujeres, porque son todavía casadas moralmente, casadas con el muerto. Perdonad que esto suena así, pero sí. Eso es lo que significa en definitiva, ¿no? Es un aplazamiento de la posibilidad. También siempre los de derecho dicen, bueno, es que hay que garantizar que no se produzca, ¿no?, la mixtio sanguinis, ¿no? Es decir, que no haya dudas si ella es que estaba embarazada cuando el marido muere. Cierto, todo eso está ahí, ¿no?
Pero vamos, hay también todo lo demás de lo que estaba viendo, entonces se niega al cuerpo y por eso se cubren tanto. Y con unas ropas que además quitan cualquier forma al cuerpo, ¿no? Claro, por eso es que cuando ves que la cultura árabe y musulmana ahora, cuando cubre también, pues se intenta quitar esa silueta de mujer y tal, y lo compara a ese luto, ¿no?, que hemos conocido, que mi abuela lo practicó, ¿no?, por hermanos y por familiares. Pues claro, dices, también guarda un poco eso, ¿no?, es de quitar esa estética femenina, y por eso quería saber si había algún origen de esta época. Pero me ha quedado claro. Vale. Muchas gracias, José Andrés. También tenemos una cuestión por parte de Justo Pajeo, así que Raúl, si le puedes abrir el micro, por favor. Sí. ¿Ahora? ¿Se me oye? Sí. Vale, gracias. Bueno, enhorabuena por la actividad y la conferencia de Margarita, porque ha sido muy sintética y, siendo dentro de lo breve, muy esclarecedora. Quería añadir sobre una cuestión que ha salido anteriormente sobre el papel de la mujer en la guerra, y me estaba acordando de una acción en el cerco de Galera, donde los cronistas detallan mujeres con armas en la mano, es decir, ¿no?, y tirando piedras, es decir, participando activamente en la lucha, en una acción puramente militar. Solamente quería reseñarlo. Y luego la pregunta que tenía era, a menudo se ve en los cronistas que citan fuentes de la época, es decir, sobre todo provenientes de la Iglesia o de las autoridades cristianas, donde dicen que las moriscas viven deshonestamente, que sus ropas son deshonestas. Entonces, claro, viendo la estampa que ha puesto antes Margarita y otras que conocemos, y sobre todo cuando van cubiertas con la almalafa, pues la verdad que es que anatómicamente, por así decirlo, es muy difícil imaginar la deshonestidad a la que se refiere. Y hay bastantes imágenes al respecto. Sin embargo, cuando hay moriscas en traje de casa, digamos, y puede que también trabajando en funciones laborales, ahí sí que se observa una indumentaria diferente a la cristiana. Es decir, pues ya llevan un pantalón más ceñido, una camisa cortita. Entonces, mi duda o mi pregunta es si se refiere más bien a esa otra parte, porque es que, claro, en traje de calle y esto, pues la verdad que no se aprecia ninguna provocación o deshonestidad. Gracias. Gracias, pues sí, es una pregunta muy pertinente, porque a veces no sabemos a qué mujeres se están refiriendo y cuándo, ¿no? En algunos de los textos por ejemplo, de los teólogos y de los sacerdotes que apoyaron las expulsiones y que escribieron multitud de textos sobre el particular, algunas de las cuestiones que la plantean también para la indumentaria de los varones, y estoy pensando en algunos casos concretos, de lo que están hablando son de mujeres de moriscas que no visten a la morisca, sino totalmente a lo de su tierra, que es Aragón, y que, sin embargo, son mujeres por cuya indumentaria, como le pasa a la mayoría de las mujeres pobres o las mujeres que están trabajando, sí que son, pues bueno, las mujeres que lavan es fácil que se mojen. Entonces, eso es típico, ¿no? Y la mujer que está lavando, por eso se rodea de otras mujeres para dejar claro su honestidad, entre otras cosas, ¿no? Las mujeres que están pues haciendo montones de tareas, que además llevan la ropa recogida, que probablemente llevan ropas más ligeras. Esos son los contextos, ¿no?, que a mí me parece que son efectivamente
de los que están hablando a veces. En el caso de Granada, quizá no tengo yo tan claro que se hable de eso, cuanto de lo que son las políticas indumentarias en general. Y en ese sentido, pues que los tejidos que usan las moriscas pues no son adecuados porque, bueno, las sedas, los linos buenos, bien trabajados, y que eso también pues dan otra perspectiva. Yo creo que se mezclan muchas cosas, pero en los casos concretos que yo conozco, que he leído de la literatura apologética, no hablan de Granada y hablan, sin embargo, de campesinos, de arrieros, de carreteros, es decir, de mujeres y hombres que están trabajando en el campo, y hablan entonces pues de unas condiciones, igual que hablan, porque hay un prejuicio de clase de las mujeres que no son moriscas, pero que también están haciendo ese tipo de trabajo. Y no sé si te he contestado. Bueno, vale, es que bueno, ya tiene el micro silenciado, no sé, justo, ábreselo. Contestar, es que yo no puedo abrírselo. ¿Sami? Esther tiene ahora mismo el micro abierto que tenía la mano y después el profesor Chachia. No sé si se me oye. Sí. Sí, vale, muchas gracias. Muchas gracias, Margarita, por una conferencia tan interesante. Y mi pregunta era muy sencilla, ¿no? Porque, bueno, muy sencilla y a la vez quizá un poco complicada para expresar, pero has dicho que las voces de las moriscas hasta ahora, pues que ellas hasta ahora no han dicho gran cosa. Pero entonces mi pregunta es así de sencilla. ¿Crees que las voces de las moriscas en los archivos de Inquisición no deben estar consideradas tanto como sus verdaderas voces por la mediación que existe, ¿no? Tanto de la autoridad como, bueno, probablemente del orden patriarcal, etcétera? No. Vale, sí te he entendido, perdona, te he cortado. Sí, yo creo que ya está, es así. ¿Crees Vale. que no deben ser consideradas? No era eso lo que quería decir. Lo que quería decir es que, por lo menos hasta lo que yo he visto, en realidad hay pocas voces, ¿no? O mejor dicho, habrá testimonios en la documentación, incluida la documentación inquisitorial, pero quienes han investigado sobre ello no han hecho presente esas voces, por ejemplo. Estaba el otro día repasando sobre la Inquisición de Granada de Ibars. Bueno, pues por más que busqué, no encontré prácticamente ninguna referencia, nada que encontrar, o sea, que realmente me diera para tirar un hilo. Hay alguna vez algunos testimonios, pero no me refiero en concreto a las fuentes. Me he referido sobre todo a que la manera en la que se han explotado las fuentes ha continuado ese silencio, ¿no? En realidad, estaba más incidiendo por ahí. De todas maneras, es muy difícil recuperar la voz de aquellos que no son poderosos en el siglo XVI. Sí, es cierto. Solamente decirte que tengo un pequeño artículo en la revista Contesti que dice las voces de las mujeres moriscas de Daimiel, donde intento tirar un poco de ese hilo y darles voz. Y bueno, solamente... No he estado mirando lo de Castilla-La Mancha, ¿no? O sea que eso no lo he tocado para nada para esta conferencia, pero gracias por la información, lo miraré muy. Gracias a ti. Sí, solamente porque como yo intento precisamente tirar de eso,
Pues por eso quería preguntarte si realmente te habías encontrado con ese problema, y realmente parece que sí, que sigue siendo un poco un problema. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Esther. Antes de darle paso la palabra al profesor Chachia, que también tenía una pregunta para Margarita, quisiera darle brevemente la palabra de nuevo a Justo, porque no sé, como le había preguntado Margarita, que si le había por si quiere intervenir, que me daba la sensación de que Justo quería contestarle. Ya tienes el micro. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, aprovechando la última información, no sé si aporto algo, pero me ha sonado un libro que es Los moriscos ante el Tribunal de la Inquisición de Cuenca. Y no me acuerdo del autor, aunque podría buscarlo, y esta obra tiene ya unos cuantos años. Y ahí sí que hay testimonios inquisitoriales también de mujeres, etcétera. Quería apuntar eso. Con relación a la contestación de Margarita, pues me ha parecido suficiente y sobre todo que la sitúa contextualmente. Solamente quiero hacer hincapié en algunos dibujos de Münzer, cuando estuvo en Granada, que es una de las fuentes. Lo digo porque ahí sí que se aprecia, no en todas, pero sí en algunas de las láminas, y son dibujos a mano alzada, como sabéis, una indumentaria distinta a la de la ropa de calle. Es decir, que sí se les ven algunas actividades de limpieza, o no recuerdo si alguna más en el campo, donde la indumentaria cambia bastante. Es decir, quizás se muestran, no estoy seguro, pero quizás se muestran en estas actividades en un aspecto más desenfadado que las cristianas. Se muestran también en la vida doméstica, ¿no? Entonces solamente quería apuntar eso por si se puede ver algo más por ahí. Gracias. Vale, muchas gracias, Justo. Vale. Le damos entonces la palabra a Hossein Chachia, que es uno de los autores del libro que he presentado al inicio de esta intervención de esta tarde, de La Nación Morisca, que está a punto de salir. Así que bueno, también quiere intervenir y le damos la palabra a Raúl cuando... Ahora ya lo tiene abierto, Chachia. Gracias, buenas tardes desde Túnez. Muchas gracias, muy interesante la ponencia. Solo mi pregunta sobre el traje o la ropa de las moriscas. Acabo de compartir una imagen de una morisca en Túnez con aquí lo se llama la malhafa o la farrachía. Pero también en la diáspora, aquí en Túnez o en Marruecos, hay muchas diferencias entre el traje de las moriscas. Entonces, por ejemplo, la utilización de la farrachía o la malhafa está y sigue hasta hoy solo en un pueblo morisco, se llama Qalat el-Andalus o Castel de Al-Andalus, pero en todos los otros lugares moriscos en Túnez no utilizan las mujeres esta ropa. Y sobre las fuentes, estoy trabajando sobre un manuscrito, me parece muy interesante, ya está publicado por De Palza y Soledad, el manuscrito Errores de los moriscos de Granada. Me parece ya está conocido, pero me parece es una fuente muy interesante para estudiar las moriscas después la expulsión. Casi 70% de los condenados son mujeres. Y hay muchas cosas que se puede trabajar. Y solo mi pregunta, no sé si usted puede hablar más sobre el papel de las moriscas en la conservación de la identidad morisca, antes o después la expulsión. Gracias. Bueno, gracias por todo esto. Que conste que las moriscas, cuando se expulsan definitivamente de España, las moriscas, dependía de dónde fueran, vestían completamente distinto. Vamos, las pinturas, por ejemplo, de la salida de... con todas las reservas que tienen estas pinturas también de los pueblos, de los puertos de Levante, realmente van vestidas
exactamente igual que como las imágenes esas que tenemos de mujer española, mujer de Valencia, ¿no? Sí, que recuerdan mucho a eso, pero es probable que, bueno, tengas en cuenta que las moriscas y los moriscos expulsados del Reino de Granada, dispersados por Castilla, donde se tienen que acomodar y donde van a perder casi por completo la indumentaria heredada, ¿no? O tradicional, o como la queramos llamar, entre otras cosas porque muchos no pudieron llevarse ni ese patrimonio, ¿no? Moreno ha estudiado, pues bueno, cómo estaban pues para las bodas, para las dotes, cómo se conservaron algunos, pero realmente es probable que se perdieran bastante, ¿no? Luego están los que salieron o reunieron directamente de Granada, pero ya tampoco era un problema la indumentaria después de la expulsión. Entonces yo pienso que la diversidad debía de estar, incluso vamos a ver, alguna duda sobre la unidad total y absoluta o la homogeneidad total de la indumentaria de las mismas moriscas de Granada. ¿Me explico? Porque había algunas diferencias previas según las zonas durante el periodo nazarí. Luego esas diferencias probablemente pues permanecieron, ¿no? Pero bueno, sobre eso no tenemos, vamos, yo no conozco ningún trabajo, no sé si alguien se ha preocupado y yo lo desconozco, ¿no? Y ya se me ha olvidado lo último que me habías comentado, Hussein, ¿qué era lo último que me habías dicho? Que no tiene cerrado el micro. Sí, pero Raúl, ábreselo un momentito. Ya lo tiene abierto. Sí, el manuscrito es el... sí. Sí, es el manuscrito, es edición de un manuscrito, ya está conservado en la fundación, ¿cómo se llama? De Fundación Bartolomé Mars en Mallorca, desde muchos años, desde 1980, y ahí hay muchas informaciones sobre las moriscas en 1623, 27, casi un siglo después la expulsión. Pues me parece que puede ser una fuente muy interesante para estudiar. Sí, no la conozco, lo miraré. Me planteaste lo del papel en la construcción de los lazos identitarios de la comunidad, ¿no? Sí. A eso te refería. Bueno, Bernard Van Sant habla de que existe ese papel de manera fuerte. Yo a veces no he tenido tan claro que de la información que teníamos lo podíamos deducir. De todas formas, sí que es cierto que gran parte de las acusaciones que a veces se hace a las moriscas, ¿no? de resistentes, es porque continúan transmitiendo lenguas, saberes, tradiciones y tal. Entonces, debemos de pensar que eso estaba ahí. El trabajo de Elizabeth Perry sobre, que se llama La doncella sin manos, que es un trabajo muy bonito, habla del exilio, habla ya en gran medida de esas mujeres que han sido expulsadas del reino, principalmente. Pero lo que hace es tomar varias tradiciones, leyendas, que no son exclusivas de las moriscas, son de tradición mediterránea en general, pero que digamos que lo que ella explica es cómo hay procesos de apropiación de estas tradiciones para actualizarlas en mensajes de esperanza
del fin del destierro, de la vuelta, pues como siempre, ¿no? En Túnez hay todavía esa tradición, ¿no? De volver a Granada, ¿no? De la vuelta a Granada, ¿no? Entonces, esos aspectos parece que operaron bastante y que el tribunal, digamos, la documentación inquisitorial da buena cuenta de eso, pero son los trabajos hechos por Elizabeth Perry, por ejemplo, ¿no? Y se refieren a ese periodo y parece que sí, por lo menos hay ahí una acción donde las mujeres cumplen un papel fundamental, ¿eh? De que la memoria continúe, ¿no? De que ese hilo no se quiebre. Un poco esa es la idea que plantea Elizabeth Perry, y a mí me parece que con lo que ella dice, pues sí, le doy la razón, vamos, me parece adecuado lo que plantea. Muchas gracias. Bueno, Margarita, tenemos una última cuestión que por parte de Margarita, perdón, de Maribel Díez, así que Raúl, le abrimos el micro y le damos la palabra. Ya, buenas tardes, ¿me oís? Sí, sí. Sí, vale, lo digo porque tengo bastante mala pata con las conexiones. Ya veremos qué pasará, si se puede mantener. Felicidades, Marga, ha sido estupenda la conferencia. Nada, yo solamente quería añadir unos pequeños detalles, pero que van en consonancia con lo que estáis diciendo, sobre todo con lo que decías ahora de Elizabeth Perry. Yo he encontrado bastantes testimonios de mujeres que en el último momento, por ejemplo, los esposos estaban en la guerra, no estaban aquí en el territorio, hablo de Guadix y Baza, y ellas organizan las propiedades, una parte la venden y otra la ponen en arrendamiento. Eso quiere decir que tienen esperanza de volver, ¿no? Que la perspectiva es positiva y es un poco temporal solo. Después, en cuanto al tema de la guerra que una compañera ha preguntado, sé que no hago referencia a la guerra de la Alpujarra, pero sí, por ejemplo, al asedio de Baza. Hay un poeta que en 1400, creo que es 90 y poco, en unas memorias explica cómo las mujeres, los niños, los ancianos estaban dentro de la ciudad murallada de Baza y protegiendo y como explicaba justo, participando, y no solamente en actividades pasivas, sino de manera muy activa, ¿no? Y después, cuando otra compañera ha preguntado sobre las voces de las moriscas, yo creo que quizás de una manera indirecta, como antes comentabas, Marga, en las escrituras notariales, yo creo que hay varias cosas que son las reclamaciones, todo el mundo que hay detrás de las cartas de poder. Detrás de las cartas de poder yo creo que hay todo un mundo que hay que volver, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Volver a leerlo y leerlo a contrapelo, porque nos dan mucha información, sobre todo mujeres también moriscas que reclaman a sus familias, e incluso también a mujeres, pero a sus familias, e incluso la corona, reclamando propiedades que les pertenecen, o bien de sus dotes, o bien que las habían ganado, o como fuera, ¿no? Y yo creo que eso es una voz muy clara que vale la pena trabajar. Y después también lo has dicho, Marga, y yo estoy muy de acuerdo, que un análisis sistemático que se pudiera hacer de las dotes, que hay muchísimas, nos daría mucha información de todo lo que hoy estabas exponiendo. Y nada, ya más, por suerte hoy no se ha cortado. Muchas gracias. A ti, estoy muy de acuerdo. Sí. Nos queda, aunque parezca mentira, mucho trabajo que hacer. Entonces, bueno, eso es en lo que tenemos que estar. Y bueno,
tú has sacado un montón de información para Guadix y Baza. O sea que esperamos sucesivas publicaciones. Bueno, pues muy bien, ya no hay más cuestiones, de manera que bueno, vamos a proceder ya a despedir a Margarita y a cerrar este acto, que todavía quedan, bueno, Raúl va a emplazaros ya a la próxima conferencia, como decía, todavía quedan para este ciclo tres conferenciantes más. Y nada, que muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo, pues bueno, especialmente a Margarita por su generosidad y por su buen hacer esta tarde. Muchas gracias, Raúl. Bueno, gracias por estar ahí. Gracias, Margarita, por esta estupenda conferencia que nos ha sumergido pues, en ese mundo hostil en el que tuvieron que sobrevivir las moriscas reales, pero también las imaginadas, y nos lo has contado también con bueno, elementos en los que hay que indagar mucho y que creo que has planteado como los sujetos fronterizos, el derecho del que habéis hablado, el conflicto indumentario, la otredad. Realmente es un mundo hostil para ellas, pero es un mundo en el que navegar para la investigación, yo creo que en los próximos años y que tendrá muchos frutos y muy buenos. Sin más, gracias a todos y a todas las asistentes. Os emplazamos al próximo viernes, que si no me equivoco es 28 de mayo, donde Francisco José Canoila nos hablará sobre el linaje de los Córdoba y Valor de Abén Humeya, que le da nombre a este ciclo. Muchas gracias y muy buenas tardes.